Muy buenos días a todos, buenas tardes, dependiendo del lugar donde nos estén escuchando. Es para mí un gran placer volver a compartir este espacio con ustedes y quiero agradecer antes que nada la invitación que han hecho llegar hasta GSK para que podamos participar. Para el día de hoy hemos preparado una charla que consideramos muy interesante, denominada Clínica de Epilepsia, el manejo de pacientes con comorbilidades médicas complejas. Y me parece particularmente interesante este tema porque no sé la experiencia de ustedes, pero a nosotros nos pasa frecuentemente que cuando un paciente tiene, además de ser epiléptico, una comorbilidad médica de difícil manejo, pareciera de alguna forma que el neurólogo cobra un rol preponderante y muchas de las decisiones que se toman en torno al paciente pasan por manos del neurólogo. Entonces, conocer y tener una actualización de manejo de pacientes epilépticos con este tipo de patología nos pareció un tema relevante para poder revisar el día de hoy. Antes que nada, quiero mostrarles mis conflictos de interés. Mi nombre es Jordana Salkman, soy neuróloga, pero actualmente soy gerente médico para el portafolio de Sistema Nervioso Central de GSK para la región. Quiero de igual manera manifestar que esta presentación está destinada a profesionales de la salud y puede contener mensajes promocionales. En primer lugar, el objetivo del tratamiento en epilepsia, sin lugar a duda, es intentar lograr el mejor control posible de las crisis con la menor cantidad de efectos secundarios, con mínimos riesgos. Ahora bien, para poder hacer el abordaje de esta presentación, nos pareció interesante traer para esta sesión dos casos clínicos de este tipo de pacientes, precisamente pacientes con enfermedades médicas complejas o con la necesidad de toma de decisiones médicas multidisciplinarias complejas que probablemente nos van a ayudar a caminar en este ejercicio no sencillo de la toma de decisiones en este grupo de pacientes en particular. El primer paciente se trata de un ejecutivo bancario masculino de 45 años de edad que acude a la clínica de epilepsia para consultar y pedir opinión en relación al seguimiento de su enfermedad epiléptica y de la medicación que recibe en función de los resultados que fueron encontrados en su último control médico y que ya veremos. Es un paciente, como les manifestaba, de 45 años, con el diagnóstico en el año 2017 de una epilepsia focal, con un examen neurológico normal, resonancia magnética normal. Para el año 21, el electroencefalograma denotó la presencia de descargas epileptiformes focales en región frontal derecha. Hasta ese momento, desde el momento que fue diagnosticado en el año 2017, el paciente estaba en control con ácido valproico a dosis de 1 gramo 2 veces al día, con crisis bien controladas y con medicación bien tolerada. En el año 2022, dentro de una evaluación médica de rutina que se suelen hacer en las empresas grandes, se encuentran con un hallazgo incidental de una infección crónica por hepatitis B. Y dado que el paciente está en tratamiento con ácido valproico, que es epiléptico, se deriva a un hepatólogo para manejo interdisciplinario. Las preguntas básicamente que hizo el paciente y que generaban inquietud en esta persona, básicamente tenían que ver, en primer lugar, si su fármaco antiepiléptico actual se vería afectado por esta nueva condición hepática que se acababa de diagnosticar. Repetirles que ha sido un hallazgo de laboratorio sin hasta el momento ninguna repercusión de índole estructural a nivel hepático. Y en este sentido, el paciente preguntaba que si el fármaco antiepiléptico pudiera afectar su función hepática, habría que realizar un ajuste o no de la dosis. Lo segundo que preguntó el paciente, y creo que es una pregunta bastante lógica que cualquiera de nosotros haría, es si el fármaco antiepiléptico actual, es decir, el ácido valproico,
pudiera afectar su función hepática o de alguna manera deteriorar, deprimir la función hepática, dado el hallazgo de las serologías positivas para una hepatitis B crónica. Y en tercer lugar, ¿cuál sería el plan de manejo si eventualmente las crisis epilépticas se volvieran a repetir o volvieran a aparecer en caso de que él no pudiera estar recibiendo el ácido valproico por la condición hepática? Entonces, nos parece interesante poder revisar, hacer una pequeña revisión sobre opciones de fármacos antiepilépticos para pacientes con enfermedad hepática, básicamente en función de elegir el mejor tratamiento posible en cada paciente en particular. Hay un punto importante a recalcar que nosotros como médicos debemos tener en cuenta, que tiene que ver básicamente con el perfil farmacocinético y el potencial hepatotóxico de los distintos fármacos antiepilépticos. Nosotros sabemos que no todos los fármacos antiepilépticos tienen el mismo tipo de metabolismo, tienen las mismas vías de eliminación, por ende uno podría decir que algunos fármacos antiepilépticos son más convenientes o son más seguros en pacientes con enfermedad hepática que otros. Y esto no está alejado de la realidad. Y aunque esto representa un desafío difícil, porque en fármacos antiepilépticos, como ustedes saben, la selección es una selección que está basada en distintos tipos de parámetros, en parámetros que tienen que ver con las características del paciente, el tipo de crisis que el paciente presenta, las características propias del fármaco, la posibilidad o no de tener acceso al fármaco, la posibilidad de mantener la terapia, el tratamiento a largo plazo, lo cual, como les digo, hace de la selección de la terapia antiepiléptica definitivamente un desafío difícil. Y en este caso particular es más difícil porque la mayoría, no todos, pero la mayoría de los fármacos antiepilépticos tienen metabolismo hepático. Y esto no quiere decir que no se puedan utilizar en pacientes con problemas hepáticos, con algún tipo de patología hepática, pero por supuesto es un factor que definitivamente tiene que ser tomado en cuenta a la hora de la selección. Por otro lado, tomando en cuenta la enfermedad epiléptica en paciente con enfermedad hepática, es bien conocido y está bien descrito que las crisis epilépticas sintomáticas, agudas, pueden complicar el curso de la enfermedad hepática. Un paciente que tiene crisis a repetición podría, por todo el cuadro metabólico que se genera, tener un deterioro parcial o mayor de la enfermedad hepática de base, con lo cual es primordial poder lograr el control de las crisis epilépticas en este grupo de pacientes. Ahora, en relación al metabolismo hepático de distintos fármacos antiepilépticos, sabemos bien que hay fármacos antiepilépticos que no tienen metabolismo hepático o tienen un mínimo metabolismo hepático, y hay otro grupo de fármacos que están sometidos o tienen una farmacocinética que involucra un metabolismo hepático extenso. Entonces, dentro de los fármacos antiepilépticos que tienen mínimo o ausencia de metabolismo hepático, tenemos el levetiracetam, la lacosamida, topiramato, gabapentina, pregabalina. Todos estos medicamentos pudieran utilizarse con relativa seguridad en pacientes con enfermedad hepática. El problema está en que no todos estos medicamentos tienen las mismas indicaciones en función del tipo de crisis. Y dentro de este grupo podemos ver que hay medicamentos de amplio espectro antiepiléptico y medicamentos o fármacos antiepilépticos con un espectro más pequeño, y de allí lo difícil de la toma de decisiones. Contrariamente, medicamentos como ácido valproico, fenitoína y felbamato son conocidos dentro de su espectro farmacocinético por un amplio metabolismo hepático, por un extenso metabolismo hepático, y tendrían que ser fármacos a evitar o no usar de manera tan preponderante en un paciente con enfermedad hepática de base. Muy importante conocer cuál es el rol de cada uno de los fármacos antiepilépticos frente a la inducción de enzimas hepáticas, específicamente del sistema de citocromo. No quiero ir al detalle de esta lámina, pero sí comentarles que, probablemente conocido por ustedes, hay fármacos antiepilépticos que se comportan como inductores, hay fármacos antiepilépticos
que son inductores suaves o pudieran ser inhibidores, dependiendo de la situación metabólica. Hay fármacos que definitivamente inhiben el citocromo P450 y hay algún grupo de fármacos que tienen un efecto insignificante o no tienen efecto, sobre todo aquellos que no tienen metabolismo hepático. Y quizás es en esta última lista donde me quisiera enfocar, y ustedes pueden ver, por ejemplo, que gabapentina, lamotrigina, levetiracetam, lacosamida son fármacos que resultan ser seguros desde el punto de vista metabólico e interacción con sistema de citocromo para pacientes con enfermedad hepática de base. Por supuesto que los medicamentos inhibidores, como lo son el ácido valproico y el felbamato, son fármacos antiepilépticos que tendríamos que evitar en este grupo de pacientes. Ahora, ¿qué se aconseja o qué dicen las guías en relación a fármacos antiepilépticos a largo plazo en pacientes con enfermedad hepática? Dentro de la primera línea de tratamientos, como ya les había comentado previamente, encontramos levetiracetam, lacosamida, topiramato, gabapentina y pregabalina, pero hay que tomar en cuenta que para algunos de ellos en particular hay que hacer algunas modificaciones de dosificación dependiendo del estadio o el estatus de la función hepática que tenga el paciente. Por ejemplo, con levetiracetam, en pacientes con insuficiencia hepática leve o moderada se pueden utilizar las mismas dosis sin ningún tipo de ajuste ni de cambio, porque recordemos que el levetiracetam no tiene metabolismo hepático, con lo cual esta adecuación de dosificación no se debe hacer. Para enfermedad hepática grave, el levetiracetam se puede usar, pero la sugerencia de las guías es disminuir la dosis a la mitad. Otro punto que quiero recalcar es que también en topiramato, en enfermedad hepática grave, podría ser necesario reducir las dosis. Entonces, el levetiracetam pareciera ser dentro del grupo de terapias de primera línea para pacientes con enfermedad hepática, un fármaco antiepiléptico que se puede utilizar a largo plazo con un buen perfil de eficacia en cuanto a control de crisis, porque es un fármaco de amplio espectro, con un mecanismo de acción diferente. Recordemos que el levetiracetam actúa bloqueando la proteína de la vesícula sináptica 2A, que es la vesícula que tiene las moléculas de glutamato que se liberan en la hendidura sináptica para generar la sinapsis excitatoria, y de allí entre el no metabolismo hepático, el mecanismo de acción distinto y la falta de necesidad de ajustes en pacientes con enfermedad hepática leve a moderada, levetiracetam puede ser definitivamente una buena opción. Dentro de las sugerencias de terapias de segunda línea para este grupo de pacientes se encuentran vigabatrina, oscarbazepina, sonizamida. Quizás no todos los tengamos disponibles. Oscarbazepina es un fármaco que encontramos en nuestra región con cierta facilidad. Y recordemos que es un inductor enzimático, es más débil, con farmacocinética lineal. Tiene un bajo potencial de interacciones farmacológicas, pero no deja de tener parte de metabolismo hepático, con lo cual estaría, como les he dicho previamente, dentro de los medicamentos de segunda línea. Recordar también que oscarbazepina, por ser un bloqueante de los canales de sodio dependiente de voltaje, podría no estar indicado en determinados tipos de crisis epilépticas, en donde el bloqueo de los canales de sodio pudiera generar un incremento o una intensificación de la presencia de algún tipo de crisis, como pueden ser las crisis de ausencia, las crisis mioclónicas, entre otras. Y dentro de las terapias de tercera línea encontramos carbamazepina, perampanel y lamotrigina, que todas tienen metabolismo hepático. Carbamazepina es principalmente metabolizada en el hígado, tiene autoinducción. Perampanel tiene un metabolismo hepático extenso y una vida media prolongada, con lo cual en este grupo de pacientes hay que hacer una titulación bastante lenta. Y la motrigina se puede usar en enfermedad hepática moderada grave, pero con moderación. Y las recomendaciones que dan las guías es reducir las dosis entre un 25% si el paciente tiene una insuficiencia moderada y no tiene signos de falla
importante, es decir, un paciente sin ascitis, y al 50% sí la insuficiencia hepática es grave, pero se puede utilizar como una medicación de tercera línea. Ahora, sabemos que cada fármaco antiepiléptico tiene, en la mayoría de los casos, un riesgo calculado de hepatotoxicidad y a veces son datos un poco teóricos, pero que es bueno conocerlo porque esto también nos permite orientar nuestras decisiones terapéuticas. Por ejemplo, en carbamazepina, el riesgo calculado, una cosa es el riesgo calculado, otra cosa es el mundo real, definitivamente, pero el riesgo calculado de carbamazepina es raro. Sin embargo, se plantea que el riesgo puede ser mayor en niños, en pacientes pediátricos que son sometidos a politerapia. En el caso de felmamato, el riesgo calculado es de 1 por 26.000 a 1 por cada 34.000 de empeorar la falla hepática, ¿no? Y se han encontrado factores de riesgo identificados, ¿no? Le va peor a las mujeres que a los hombres y definitivamente en pacientes con politerapia hay un mayor riesgo. En el caso de fenitoína, en la población afrodescendiente hay un mayor riesgo, pero contrariamente a lo que sucede con los dos fármacos antiepilépticos anteriores, los niños parecieran ser menos susceptibles. Y en el caso de ácido valproico, el riesgo calculado es un riesgo alto. Cuando el ácido valproico está en monoterapia, quizás sea un poco más manejable, es de 1 por 45.000 en adultos y de 1 por 7.000 en pacientes pediátricos, en pacientes menores de 2 años, pero es mucho más alto el riesgo, por supuesto, cuando el paciente se encuentra en politerapia, siendo de 1 por 12.000 en adultos y de 1 por 500 a 600 en pacientes menores de 2 años. Hay algunos factores de riesgo que se han identificado como factores potenciales para incrementar la falla, el daño hepático asociado a ácido valproico en pacientes con enfermedad hepática de base, y estos factores incluyen, por ejemplo, la mutación de la polimerasa gamma, pacientes más jóvenes, trastornos metabólicos, estatus epiléptico, entre otros factores. Pero son algunos datos importantes a considerar si a pesar de toda la situación hepática del paciente, ácido valproico es nuestra opción terapéutica, porque hay situaciones que son así, hay veces que la teoría no se acopla perfectamente con el mundo real y tenemos que tomar decisiones interdisciplinarias, consensuadas, pero también decisiones muy prudentes y con mucho control y seguimiento del paciente. Entonces, en el caso de que por cualquier situación en particular el ácido valproico sea la terapia de elección, recordar siempre cuáles son los factores de riesgo que pudieran incrementar el potencial hepatotóxico del medicamento. Si tuviéramos que elegir, si tuviéramos que decir qué medicamento utilizar como último recurso en pacientes epilépticos con enfermedad hepática, yo pondría en esa lista fenobarbital, afenitoína, ácido valproico y afelbamato. Y les repito, esto no es la ley del todo o nada, las decisiones son absolutamente individualizadas y hay situaciones en donde vamos a tener que hacer uso de alguno de estos medicamentos a pesar de la enfermedad hepática del paciente, pero el llamado es un poco a, si tenemos que utilizarlo por razones que se justifican, ser altamente precavidos y muy observadores de los cambios que pueda presentar el paciente tanto en el manejo de la epilepsia como en la evolución de su función hepática para asegurar los mejores resultados posibles. Terminamos así entonces el primer caso y quiero que vayamos al segundo, también un caso muy interesante. Es el caso de una señora de 55 años de edad, es maestra, es profesora, maestra de escuela, y la familia la lleva a la clínica de epilepsia, la reunión de epilepsia del servicio para su seguimiento. Ella tiene el antecedente de una epilepsia focal posterior, una enfermedad vascular cerebral, que viene en control con levetiracetam a dosis de 500 miligramos 2 veces al día. La última crisis la presentó en el año 2021 y estamos hablando de casos que son de marzo del 2022. Esta paciente tiene el agravante de que tiene una enfermedad renal en etapa terminal y se encuentra en terapia sustitutiva renal, está en hemodiálisis 3 veces por semana, que cumple de manera rutinaria y de manera muy regular. En este caso, la pregunta o las preguntas que hizo la familia es
si el tratamiento antiepiléptico actual que está recibiendo, que es levetiracetam, como les manifesté, 500 miligramos 2 veces al día, se va a ver afectado o no por la función renal, por el hecho de estar en diálisis, si hay que hacer algún ajuste de la dosis del fármaco antiepiléptico para asegurar que ella no vuelva a tener convulsiones. Preguntan también si el fármaco antiepiléptico pudiera deteriorar más la situación renal. Claro, es una paciente que está en diálisis y realmente ya está en una etapa en donde la probabilidad de un empeoramiento es poco probable porque ya está como en el peor estado de la función renal que se puede estar. Pero creo que las preguntas iban un poco más dirigidas en si esta situación pudiera reducir su posibilidad de trasplante, si esta situación pudiera interferir en la terapia dialítica, entre algunas otras cosas. Y la última pregunta, parecida a la que tuvimos con el otro paciente, es ¿qué hacemos si las crisis se repiten? O sea, ella está con levetiracetam, está en hemodiálisis, la hemodiálisis va caminando bien, el levetiracetam está controlando las crisis, pero ¿y si las crisis se repiten, qué hacemos? Se deja el levetiracetam, se cambia el levetiracetam, se agrega un medicamento distinto, por allí van las dudas de la paciente y sus familiares. Entonces quisiera aprovechar este caso clínico para revisar la utilización de fármacos antiepilépticos en pacientes con enfermedad renal crónica y hacer algunas consideraciones de manejo. Los pacientes con enfermedad renal, los pacientes con insuficiencia renal, no tienen, eso es algo que hay que deslastrar un poco del escenario porque nos pasa con frecuencia que nos preguntan si el paciente con en hemodiálisis, con falla renal, con insuficiencia renal severa, tiene contraindicado el uso de medicamentos antiepilépticos y la respuesta es categórica. Los fármacos antiepilépticos no están absolutamente contraindicados en pacientes con insuficiencia renal, pero sí es importante conocer cuál es la farmacocinética, la farmacodinámica de estas terapias en función de poder usarlos con la precaución necesaria y siguiendo las medidas necesarias para poder lograr, por un lado, mantener la mejor función renal posible o el mejor tratamiento dialítico posible, la mayor estado de compensación del paciente, pero por otro lado, evitar la presencia de crisis y por supuesto los efectos adversos que eventualmente pudieran hacer en un paciente que no está en una condición fisiológica, que está con una condición que puede de alguna manera desbalancear el riesgo-beneficio, el perfil riesgo-beneficio de determinados fármacos antiepilépticos. Entonces, una de las principales situaciones o temas que nos preocupan a los que tenemos que interactuar con pacientes con comorbilidades médicas significativas, pero que además son epilépticos o tienen crisis epiléptica, son los signos que pueden producirse por acumulación del fármaco, los signos de intoxicación, que no son poco frecuentes en el paciente con insuficiencia renal, sobre todo cuando los fármacos se eliminan por vía renal. Y recordemos que estos signos pueden incluir síntomas neurológicos como mioclonía, somnolencia excesiva, ataxia. A veces nos puede pasar, por ejemplo, y lo comento porque sé que hay médicos generales en la audiencia, que tenemos un paciente en insuficiencia renal crónica terminal, en hemodiálisis y empieza a tener somnolencia excesiva y probablemente tendemos a pensar que la situación de alteración del estado de conciencia pudiera tener que ver con una encefalopatía urémica o con que el paciente no ha sido bien dializado y pudiera pasar que se nos escape por otro lado que quizás el paciente pudiera tener unos rangos supraterapéuticos o una intoxicación por uno de los fármacos que recibe. Esto puede presentarse con alguna frecuencia en los pacientes con insuficiencia renal. Es importante tomarlo en cuenta para poder solucionarlo en caso de que se presente de esta manera. Es importante también mencionar que los fármacos que se eliminan renalmente, por ejemplo, así como les dije que el levetiracetam no se metaboliza en el hígado, no pasa por el hígado, sí se elimina por el riñón. Entonces, lo que sabemos es que los fármacos que no utilizan la enzima del citocromo P450 de alguna manera pasan a tener cierta ventaja sobre los fármacos
que no se eliminan renalmente, digamos, ¿qué preferimos? ¿Metabolismo hepático o eliminación renal en pacientes con insuficiencia renal crónica? Y pareciera, aunque suene un poco paradójico, que los que no se metabolizan a nivel hepático son preferibles a los que se eliminan o no se eliminan por vía renal, porque igual al paciente lo vamos a dializar y vamos a ver un poquito más adelante que la eliminación la garantizamos con la diálisis, mientras que las interacciones farmacológicas que pueda tener un fármaco que se metaboliza en el hígado, las interacciones fármaco-fármaco, lo hacen al paciente más susceptible de tener otro tipo de complicaciones asociadas a esta interacción. Entonces, probablemente, como nosotros tenemos asegurada la eliminación vía diálisis, lo que tenemos que asegurar es que a nivel de hígado las interacciones fármaco-fármaco no hagan más compleja la situación. De allí que el levetiracetam sea una buena opción también en este grupo de pacientes. Y así como hicimos con enfermedad hepática, quiero mencionarles un poco lo que hacemos con los pacientes que tienen enfermedad renal crónica o reemplazo, terapia dialítica. ¿Qué hacemos con el ajuste de dosis después de las diálisis? Hay un elemento que es muy importante, es muy favorecedor, pero también es importante conocer, no siempre lo conocemos, es que las características de los fármacos antiepilépticos juegan un rol preponderante y esto tiene que ver con el peso molecular de la droga, el grado de unión a proteínas plasmáticas que tenga cada uno de los fármacos antiepilépticos, el volumen de distribución de las drogas y la vía de eliminación. Y vamos a ver por qué. Fíjense que de entre los factores que influyen en la eliminación extracorpórea de los fármacos, es decir, en la eliminación a través de la diálisis y dentro de estas características de los fármacos antiepilépticos, probablemente la más significativa sea el peso molecular del fármaco. Recuerden ustedes que todas las moléculas que tienen un peso molecular menor de 500 Daltons tienden a difundir fácilmente a través de los filtros de diálisis. Y un punto muy importante a tomar en cuenta es que las moléculas pequeñas, entre ellas los fármacos antiepilépticos, tienen pesos moleculares menores de 400 Dalton, con lo cual el peso molecular no es una limitante para que el fármaco se pueda dializar. Dicho en otras palabras, todos los fármacos antiepilépticos se dializan. Entonces, si todos los fármacos antiepilépticos se dializan, ahí tenemos de alguna manera una ventana para respirar en cuanto a los pacientes epilépticos, porque sabemos que independientemente de las dosis que reciban, no va a haber signos de acumulación, salvo que la diálisis no se realice o que la diálisis no sea por el tiempo suficiente o no está hecha de la manera correcta, cosa que sabemos no es tan frecuente. Entonces, primer punto importante a recordar, fármacos antiepilépticos son dializables, se dializan y eso nos pone en un segundo escenario, que es el de la unión a proteínas plasmáticas. Habíamos mencionado los factores involucrados en la eliminación del fármaco. En primer lugar, el peso molecular. En segundo lugar, la unión a proteínas plasmáticas de los fármacos antiepilépticos. Debemos decir, y es importante recordar, que solo los fármacos antiepilépticos que no están unidos a proteínas plasmáticas son los que están disponibles para la eliminación. El que va unido a su proteína plasmática se queda circulando con la proteína plasmática, se vuelve grande y no se elimina. Entonces, los fármacos antiepilépticos que tienen alta tasa de unión a proteínas plasmáticas tienen menos posibilidades de ser eliminados. Y les cuento que dentro de los que se unen más a proteínas plasmáticas son amigueros, digo yo, de las proteínas plasmáticas, están la fenitoína y la carbamazepina, que son fármacos antiepilépticos que usamos muy frecuentemente en nuestros sistemas de salud. Entonces, tomar en cuenta que estos fármacos, el que no esté libre de la unión a proteína, si la unión a proteína es de aproximadamente un 80%, solamente el 20% se va a dializar y lo demás va a seguir dando vuelta por allí, con lo cual puede incrementarse el riesgo de intoxicación. Contrariamente, en el caso del levetiracetam que les vengo mencionando, levetiracetam tiene una unión limitada a proteínas plasmáticas, su unión es chiquitita y esto hace que el levetiracetam más el peso molecular más la baja unión a proteínas plasmáticas se elimine del proceso dialítico con bastante facilidad. Entonces, recordar siempre, por supuesto, que hay otros factores que pueden afectar la unión a proteínas plasmáticas, más en estos pacientes que están comprometidos de manera sistémica, los niveles de albúmina
que puedan tener el paciente. Todo esto afecta la circulación o la eliminación extracorpórea y, por supuesto, va a alterar la concentración o el nivel de fármacos, el nivel plasmático de fármacos que pueda tener cada paciente. El volumen de distribución es otro de los factores que mencionábamos. Cuando el volumen de distribución es alto, hay menos medicamento disponible para ser eliminado por el proceso dialítico. Entonces, yo diría que tomar en cuenta el peso molecular, ese favorece a todos porque todos son de menos de 400 Daltons, así que todos se eliminan. La unión a proteína plasmática no favorece a carbamazepina, difenilidantoína, favorece más a levetiracetam. El volumen de distribución pudiera favorecer a unos más que a otros, pero tomar en cuenta, son elementos quizás muy farmacológicos, son muy relacionados con la farmacocinética y la farmacodinámica de cada fármaco antiepiléptico, pero algunos elementos que nos pueden ayudar en un momento dado a tomar decisiones cuando tenemos que decidir con qué tratar a un paciente epiléptico que se encuentra en diálisis. La vía de eliminación, como dijimos, la mayoría de los fármacos antiepilépticos se eliminan por vía renal por supuesto, esto va a tener una contribución significativa en su aclaramiento. Así que dependiendo de lo eficiente que sea la terapia dialítica o el grado de disminución en su función renal, el clearance de aclaramiento que tenga cada uno de los pacientes, eliminará de mayor o de menor manera cada uno de estos fármacos. Ahora, quisiera mencionarles, por ejemplo, que en el caso de uso del levetiracetam, que ya vimos que es un medicamento que pudiera ser bastante conveniente en este grupo de pacientes, las guías de uso, la indicación para prescribir del producto sugiere ajustes de dosis de la medicación porque ya vimos que se dializa, que atraviesa la membrana dialítica, que tiene poca unión a proteínas plasmáticas, con lo cual se va a dializar. Y esto es bueno desde el punto de vista de la eliminación del fármaco, pero pudiera obligarnos a tener que incrementar las dosis en caso de que los pacientes tengan enfermedad renal severa, terminal o estén sometidos a diálisis. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que en pacientes que tienen un clearance de creatinina mayor de 80, la frecuencia y la dosis es la frecuencia convencional de 500 a 1500 miligramos 2 veces al día. En pacientes con insuficiencia renal leve se sugiere de 500 a 1000 miligramos al día, en moderados de 250 a 750 al día y en los pacientes con enfermedad severa 250 a 500 miligramos 2 veces al día. Ahora, en pacientes sometidos a diálisis, la sugerencia es que después de la diálisis se recomienda una dosis suplementaria de 250 a 500 miligramos dependiendo de la dosis basal que tenga el paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que un paciente epiléptico que está en terapia dialítica y recibe el levetiracetam como antiepiléptico, él toma sus dosis normales, pero al terminar la diálisis nosotros complementamos con una dosis extra que puede ir de 250 a 500 miligramos más, dependiendo de la respuesta que tenga el paciente y el control de crisis que se logre con estas dosis. No quería terminar sin antes mencionarles algunos puntos importantes sobre la toxicidad renal de distintos fármacos antiepilépticos. Y no quiero hacerles toda la lista de efectos adversos que ustedes probablemente conocen, pero sí quisiera mencionar y tomar siempre muy en cuenta la relación que hay, por ejemplo, entre carbamazepina e hiponatremia. Les menciono esto porque hablábamos en el caso previo de una señora mayor que tiene un accidente cerebrovascular y que probablemente entre su spam terapéutico esté recibiendo algunos diuréticos y el uso de medicamentos que puedan favorecer o precipitar alteraciones electrolíticas como hiponatremia en este tipo de pacientes probablemente no sean los más convenientes para evitar la aparición de este tipo de fenómenos. En el caso de medicamentos
quizás más recientes como la helicarbazepina, también se describe la hiponatremia. Hay menos hiponatremia que con carbamazepina, pero es la misma clase terapéutica de alguna otra manera y la hiponatremia también está presente. En etosuximida, que no usamos con tanta frecuencia en nuestra región, se han descrito casos de nefrotoxicidad y síndrome nefrótico. Gabapentina, que utilizamos muchísimo y usamos mucha gabapentina no solamente en paciente epiléptico, utilizamos gabapentina en pacientes con dolor neuropático, utilizamos gabapentina en pacientes con la llamada fibromialgia reumática, utilizamos gabapentina inclusive en pacientes con trastornos de ansiedad. Y fíjense la lista larga que hay descrito. Esto está sacado de las informaciones para prescribir el producto. Hematuria, disuria, anuria, edema periférico como parte de los efectos adversos en la esfera renal y electrolítica que se pudieran presentar. En fenitoína es bien conocido el síndrome de Dres y la nefritis intersticial. Esto no es algo reciente, lo hemos sabido de siempre. No le sucede a todo el mundo, pero son factores que hay que considerar, sobre todo si hay algunos otros factores de riesgo. Lo mismo sucede con pregabalina. Pregabalina tiene una particularidad. Pregabalina también usamos muchísimo en indicaciones diversas y puede producir hipopotasemia, puede producir también hiperuricemia, que no siempre lo tomamos en cuenta, pero importante saberlo, sobre todo si usamos pregabalina en pacientes que de forma concomitante pudieran tener alteraciones del ácido úrico. El topiramato está clásicamente asociado con la formación de cálculos renales, porque produce una alteración del metabolismo fosfocálcico. Es decir, no hay medicamentos buenos ni medicamentos malos, no hay fármacos antiepilépticos buenos ni fármacos antiepilépticos malos, hay fármacos adecuados para el paciente adecuado en el momento adecuado. Y conocer y tener toda esta información nos permite de alguna forma hacer decisiones terapéuticas conscientes sobre cuál va a ser el mejor medicamento antiepiléptico que permita, por un lado, controlar las crisis, pero por otro lado, poder manejar las comorbilidades médicas complejas que el paciente presenta. Quisiera para finalizar hacer unas consideraciones en relación a la monitorización de los fármacos antiepilépticos en pacientes con enfermedad renal. Y bueno, esto no es un secreto, no estoy descubriendo el agua tibia. Los pacientes con epilepsia tratados con fármacos antiepilépticos deben ser monitorizados regularmente. Y esto pudiera incluir, dependiendo de cada caso, la monitorización de los niveles del fármaco antiepiléptico, ver cómo va evolucionando la enfermedad renal, la adherencia que tiene el paciente a los medicamentos y, por supuesto, revisar si el paciente presenta algún tipo de reacción adversa. Entonces, en este monitoreo regular del control de las crisis epilépticas nos permite poder detectar en todo el continuo de la enfermedad del paciente la idoneidad del fármaco, o sea, lo adecuado del fármaco para ese tipo de crisis y ese tipo de paciente y, por supuesto, hacer los ajustes del régimen terapéutico en caso de que fuera necesario. Entonces, esto solo lo podemos hacer si tenemos un control preferiblemente en equipo multidisciplinario y si tenemos un control frecuente de la evolución que tiene este paciente. Ahora, la monitorización de la concentración plasmática de los fármacos antiepilépticos es una guía de ajuste de dosis, es una guía, pero como siempre hemos dicho, nosotros no tratamos valores, no tratamos resultados de niveles del fármaco, es una orientación, pero no vamos a subir o a bajar dosis si el paciente se encuentra en absoluto control. Ahora, en la optimización del control de las crisis epilépticas en pacientes con insuficiencia renal, probablemente los puntos cardinales o lo que yo diría son los puntos más importantes a considerar es empezar con dosis bajas, empezar con dosis chiquitas. Si un paciente no está teniendo crisis muy frecuente, empezamos con dosis pequeña y vamos aumentando gradualmente la dosis según la tolerancia, por supuesto, que tenga el paciente, en lugar de hacer un programa preconcebido, ¿no? La dosis de fenitoína es tanto y por eso yo se la voy a empezar. En el paciente con insuficiencia renal, démonos el permiso, el lujo, como quieran verlo, de empezar con dosis más pequeñas que nos permitan titular de manera progresiva, independientemente de cuál sea la indicación
para prescribir el producto, ¿no? Siempre va a ser más favorable empezar por lo más chiquito. Menos es más. Menos puede ser más porque muchos pacientes pudieran estar incluso mejor o en mejor condición en el contexto integral de su enfermedad, no solamente la epilepsia, con menos medicamentos que con más medicamentos. Lo que tenemos que lograr es el ajuste y ese equilibrio estrecho que nos permita con menor dosis lograr el control de las crisis. Como les decía hace un par de minutos, los niveles del fármaco antiepiléptico son solo una guía. No cambie la dosificación del fármaco antiepiléptico solo en función de los números. Siempre hay que hacerlo con una correlación clínica. Inclusive si tenemos una alta sospecha de que el paciente por su condición renal está intoxicado con el fármaco y no encontramos otra causa que explique los síntomas de intoxicación farmacológica y los niveles están normales, considere bajar las dosis. Contrariamente, si en la monitorización de niveles plasmáticos los niveles están un poco bajos, pero el paciente tiene crisis controladas y no tiene ningún signo que haga pensar que hay una disrupción dentro de los niveles terapéuticos, no haga incremento de las dosis si no es absolutamente necesario. Importantísimo siempre discutir la terapia con el paciente, con la familia, con los acompañantes, con los amigos. Es importante que las decisiones que se tomen siempre sean decisiones consensuadas, que sean decisiones informadas, que conversemos mucho con el paciente. El paciente con enfermedad terminal, renal o cualquier otro tipo de enfermedad o comorbilidad médica complicada es un paciente que maneja muchísima información médica porque tiene muchos frentes. Estamos nosotros como neurólogos, está el nefrólogo, está el cardiólogo, está el intensivista, está el médico que lo dializa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el input de información es muy amplio. A veces el paciente se puede confundir. Seamos nosotros unos catalizadores, unos facilitadores de una mejor comprensión por parte del paciente y de la familia del por qué de cada uno de estos fármacos, del porqué de las dosis, qué se puede esperar. Ayudemos al paciente a manejar un poco la incertidumbre, humanicemos un poco la atención en salud de este paciente que se encuentra en condiciones delicadas y que encuentra en nosotros una puerta de escape para obtener mayor confianza y mayor información. Termino entonces aquí mi charla de hoy, muestro alguna información de seguridad de Keppra, levetiracetam, al igual que de la Lamictal, que es la motrigina, son los dos antiepilépticos que maneja GSK, y les dejo a disponibilidad los códigos QR con las indicaciones para prescribir para cada uno de los países de la región, para cada uno de estos dos fármacos. Muchísimas gracias por su atención y por supuesto estamos completamente disponibles para responder cualquier pregunta, cualquier duda o para cualquier comentario que quisieran hacernos llegar. Muchísimas gracias a todos nuevamente, muchas gracias a los organizadores por la invitación y esperando podamos coincidir de manera presencial muy pronto. Un gran saludo.